muy caluroso de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Hoy continuamos la serie Gotitas de Miel, un enfoque, y voy a mencionar esa palabra, un enfoque al diseño de Dios para la familia. Y hoy, número 5, donde estaremos hablando de mis hijos y su sexualidad. El tema de la sexualidad podría ser uno de los temas más difíciles para los padres hablar con los hijos. Los padres se hacen la pregunta: ¿cómo le hablo a mi hijo de su sexualidad? ¿A qué edad es correcto que yo le hable? Pero hoy yo quiero animarte a que seas tú, mamá, papá, los que tomen la iniciativa para enseñarle a sus hijos acerca de la sexualidad. La sexualidad es un regalo de Dios y no debe de causar vergüenza ni timidez hablarlo con tus hijos. Te recuerdo que una de las cosas que quiero promover en estas palabras, en estos mensajes, en estos estudios, series que estoy dando, es que vivamos lo que dice Proverbios 1.8. Proverbios 1.8 enfatiza que es papá y mamá, ambos los que le dan forma a sus hijos. Mamá enseña información, comunica información, mientras que papá hace modificaciones necesarias para eliminar faltas y errores. Nuestros hijos es posible que ya estén o que en algún momento van a estar bombardeados con información errónea acerca de la sexualidad. La tecnología está saturada de actos, de fotos, de información, con el fin de tomar la mente sana de los niños, de los jóvenes, y darle pensamientos y actos de lascivia, llenos de deseo. Entonces necesitas ser tú, papá, mamá, los que le comunican información correcta a tus hijos antes de que sean abastecidos con una información torcida. ¿A qué edad? Hablemos, continuemos, empecemos con la pregunta número 1 que se hacen los padres. ¿A qué edad puedo hablarle a mi hijo sobre la sexualidad? Yo quiero decirte que no hay edad definida. Es en el momento que tu hijo o tu hija comiencen a hacer preguntas. Es allí donde usted, como padre de familia, debe de estar listo para contestar. La pregunta no es a qué edad le hablo a mi hijo de la sexualidad. La pregunta es si tu papá está listo para contestar. Ellos hagan preguntas. ¿Cómo le hablo? Dios mío, yo no sé cuántas veces yo recibo esa pregunta como pastor. ¿Cómo le hablo? ¿Por dónde empezar? Y yo quiero ponerte este tema tan sencillo, porque todos los días se presentan situaciones propicias donde tú puedes enseñarle a tus hijos acerca de la sexualidad. Para hacerlo más fácil, para hacerlo más comprensible, he tomado este estudio y te lo voy a dar por edad. Por edad, lo que se supone que tú empieces a hablarle a tu hijo de acuerdo a su edad. Por supuesto, tienes que tener algo en mente, dependiendo de la capacidad de tu hijo, dependiendo a lo que tu hijo se exponga, estas edades pueden variar. Y por supuesto, una de las cosas que yo refuerzo es que como padres cristianos necesitamos orar para que Dios nos dé la gracia,
para que Dios nos dé la sabiduría, para que Dios indique ese momento perfecto, para que seas tú que sea el instrumento de ellos conocer acerca de un tema que, créame, para ellos es importante. Ahora bien, pensemos en un niño de 18 meses a 3 años. Yo pensaba, por ejemplo, cuando los estás bañando, cuando los empiezas a vestir. Ahí tú puedes comenzar a hablarle a tu hijo sobre la sexualidad, porque ahora con su propio cuerpo tú puedes enseñar algo tan sencillo, hablarle de las partes de su cuerpo con los nombres correctos. Nosotros los latinos tenemos un problema. A todo le ponemos nombre. Y cuando tú vas a Levíticos 15, versículo 2, tú encuentras a Dios haciendo una cita, teniendo una cita con Moisés y con Aarón, donde el Señor le está dando instrucciones acerca de la sexualidad, que ellos deberían luego llamar al pueblo, convocar al pueblo y enseñarle. Y cuando usted lee Levíticos 15:2, el Señor le llama pan pan y vino vino. Entonces lo primero que yo quiero reforzar hoy es que, mamá, déjate de inventos. Hay que empezar a enseñarle a los niños ya a los 18 meses hasta los 3 años las partes de sus cuerpos con los nombres correctos. Pero más importante, mientras le enseñas el nombre de sus partes del cuerpo, esa es la perfecta oportunidad que Dios te da para tú enseñarle a tus hijos las partes privadas. Esto es sumamente, al parecer, tonto, sencillo, pero créeme que es el comienzo de todo. Ahí comienza la sexualidad, la oportunidad que Dios me da para hablar. De 4 a 5 años, los niños comienzan a mostrar interés hacia su sexualidad básica y hacia el sexo opuesto. Por ejemplo, si tú tienes una nena y un nene y tú los bañas juntos, que muchas veces ese es el caso, tú te vas a dar de cuenta que a la edad de 4 a 5 años, ellos comienzan a darse cuenta que hay áreas en mi hermanito diferente a la mía. Hay áreas en mi hermanita que son diferentes a la mía. Y tú vas a ver que ellos comienzan a decir, ¿qué está pasando aquí? Y a veces lo que hacen es jugar y reírse. Pero ¿qué pasa? Ese es el momento correcto para que tú como padre le enseñes qué es correcto y qué no. Y sobre todo empieces a enseñarle límites acerca de la exploración. Esta etapa es tan importante porque en esta etapa tú vas a reforzarle a tus niños nuevamente las áreas privadas, las limitaciones de lo que ellos tocan o no, quizás en su hermanito, etcétera, etcétera. Pero más importante, le vas a enseñar las partes que ninguna otra persona puede tocar, excepto un médico, un enfermero con el permiso de papá y mamá. Inclusive ahí es donde tú le enseñas a tus hijos que a un papá o a un yo no voy a tocar a menos que no sea necesario. En esta etapa de 4 a 5 años es la oportunidad que tienes para reforzarle a ellos que hay cosas que ellos no van a permitir. Algo bien interesante que estuve leyendo es sobre el abuso sexual con los niños. Muchas veces comienza a esta edad. Entonces, ¿qué pasa? En esta edad tú puedes empezar a enseñarle a tu hijo
que ellos no van a permitir que nadie les toque. Pero si alguien intentase tocarlos, ellos deben de decir algo como: no me toques, se lo voy a decir a mis papás. Y hay que enseñarle a ellos a cómo manejar con la amenaza, porque casi siempre, tristemente, la persona que abusa sexualmente de un niño casi siempre es una persona cerca de la familia, y muchas veces van a intentar amenazar al niño. Entonces tú tienes que ir ganándote el corazón de tu nene, ganándote el corazón de tu nena, para que en su mente él sepa que él puede, que ella puede venir y hablar todo contigo. Hay que enseñarle a correr, que en momentos donde ellos se sientan incómodos por una mirada o por un intento de tocar, ellos deben de irse corriendo y que deben de compartirlo todo contigo. Ahora yo quiero advertirte algo, papá y mamá. No podemos actuar alocadamente. No podemos actuar impulsivamente cuando nuestros hijos comienzan a hablar sobre su sexualidad, porque si tú le das a ellos la impresión de que te enojas, de que ellos están mal, entonces ellos no te van a ver a ti como lo que eres. Esa mujer de Dios que es la que comparte información, y tampoco van a verte a ti, papá, como ese hombre que también pone límites. Entonces es bien importante, a la vez que tenemos hijos, esperar estas preguntas y pedirle al Señor las destrezas de comunicación, donde nos bajamos a su nivel y nada nos alarma, sino que con una sonrisa le decimos: wow, qué pregunta más buena, permíteme explicarte. Entonces, hay algo que quiero empezar a decirte, porque esto es bien importante. La Biblia, en el libro de Deuteronomios 6:7, cuando le está hablando a los padres, le dice todas las leyes, le habla de los mandamientos, le habla de todos los valores, etcétera, etcétera. Y luego le dice a los padres: tú vas a repetirle esto a tus hijos, estando en la casa, estando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces es bien importante entender algo. Necesitamos desarrollar una cultura en nuestros hogares donde hablar es parte del diario vivir. Yo siempre sigo diciendo, se lo mencioné la semana pasada, estudios uno y otra vez están revelando cómo la tecnología está robando el tiempo de la familia, el teléfono, la computadora, etcétera, etcétera, los juegos. Entonces tú tienes que, como padre, celar ese momento donde tú no lo vas a pero tienes que tener la gracia para que cuando tú le digas a tu nene: hey, vamos a apagar el televisor, vamos a apagar la computadora, apágate el teléfono porque mami quiere hablar contigo, que ellos no sientan que cada vez que mami va a hablar con ellos es para regañar, sino que ellos digan: all right, porque ellos sientan que mamá y papá lo que le van a dar es información a su nivel cognitivo, y también en una forma atractiva. Ahora bien, de 5 a 7 años, fíjese que ya los niños a los 5 a 7 años aprenden más acerca de las relaciones interpersonales. En esta edad, increíblemente, los niños se dan de cuenta que mamá y papá es posible que estén haciendo algo. Entonces ellos empiezan a esta edad a preguntarse cuál es la conexión entre la sexualidad y cómo se hacen los bebés.
Entonces, mis hermanos, es importante ayudar a tus hijos a entender la sexualidad de un modo saludable. Algo que yo siempre les sugiero a las mamás es ya a esta edad de 5 a 7 años, ve a la librería, ve a un lugar donde venden libros y cómprate un libro donde tú puedes ahora empezar a enseñarle la sexualidad a tu hijo con retratos, con información muy profesional, porque si algo tú no quieres hacer es hablar de la sexualidad a tu hijo con morbo. Como decirle, wow, como que esto es un monstruo, como que prohibido hablarlo, prohibido hacerlo. No. Si tú vas y buscas ese libro, tú vas a poder, cada vez que ellos te hacen una pregunta, abrir el libro y enseñarle, wow, tú eres tan inteligente. Esa pregunta es muy importante. Vamos a ver este libro. Entonces es posible que tú le permitas a él leer el libro. Tú lees con él y luego le dices, ok, ahora te voy a hacer preguntas. Entonces es bien importante considerar un libro con láminas que hable sobre la sexualidad, sobre la gestación de los niños, etcétera, etcétera. Algo bien importante es enfocarte en el mandamiento de Dios, en ese mandamiento precioso que Dios le dio a Adán y a Eva, que deben de multiplicarse. Entonces nuestros hijos desde pequeños deben de saber que nosotros somos parte del plan de Dios y que desde el principio Dios hizo a mamá y a papá para hacerse uno, para tener bebés, porque el Señor quería muchos hijos en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Los niños tienen la capacidad para entender esto. Algo que tú no quieres hacer es hablarle palabras rudas o muy crudas. Me encantó lo que una mamá me contaba. Esta mamá tiene un niño de 10, 11, 12 años, 11 años. Y fue bien curioso porque los niños, sus dos hermanitos, le preguntan a la mamá acerca de la sexualidad. Ellos querían saber cómo es que se hacen los bebés. Y ella dice, y fue tan lindo escucharla, que ella y el esposo, oh Dios mío, ¿cómo le hacemos? Se ponen nerviosos, se van a orar. Y el Señor a ellos le dio este modelo. Ellos encontraron 2 pedacitos de rompecabezas. Entonces ellos cogieron el pedacito de rompecabezas que tiene la puntita y el otro pedacito de rompecabezas que tiene el hueco. Entonces cuando ellos le estaban hablando acerca de la sexualidad y cómo Dios nos hizo tan especiales y cómo Dios le da al hombre el privilegio, la tarea de multiplicar la tierra, cuando ellos hablaron de la parte de que Dios entonces le dijo al hombre, ok, vas a tener mujer y van a ser uno, ella dice que ellos pegaron el rompecabezas, cogieron la puntita y la introducieron en la parte del rompecabezas que estaba abierto y ellos le dijeron y se hicieron uno. Y ella dice que los nenes empiezan a reírse, porque ya los niños sabían la diferencia de las partes privadas de nene y nena, y ellos pudieron captar lo que sus papás le estaban diciendo, pero lo captaron en una forma sana. Entonces esta pareja oró y le pidió al Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo muestro? Y Dios le dio esa excelente idea, pero yo estoy segura que si tú también oras a Dios, Dios te va a dar tu idea. Lo importante es no guardar secretos acerca de la sexualidad con tus hijos, porque te aseguro que entre todos los amigos que ellos tienen, alguien ya vio algo, alguien ya escuchó algo. Entonces le van a venir con el cuento a tus nenes, pero no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que ellos sepan que esto es algo precioso, que Dios
quiere que, por ejemplo, yo se lo regale a mi esposo cuando me case y él me regale cuando se casa conmigo. Entonces, Dios mío, estábamos hablando de la edad de 8 a 10, pero luego viene la edad más clave, que es la edad de la pubertad. Estuve estudiando sobre la pubertad. La niña, por lo general, a los 11 años comienza esa etapa. Los hombres más atrasados que nosotras, por supuesto, comienzan a los 12 años. O puede que se dé entre 8 y 14 años, porque hay niños que son más atrasados que otros, o otros que se desarrollan más adelante. Pero ahora bien, quiero que entiendas la sexualidad de mi hijo. Desde que tu hijo comienza la etapa de la pubertad hasta que sigue creciendo, te quiero pedir algo, papá, te quiero pedir algo, mamá. En vez de darle a tu hijo un sermón de sexualidad cuando están llegando a esta edad, ve informándolos poco a poco según ellos tengan la capacidad de comprender acerca del tema. Entonces, yo te quiero sugerir algo. Nunca des información que no te pidan. Desde la edad de pubertad en adelante, lo que tú quieres hacer es tener ese día especial con tu hijo y con tu hija, que lo he mencionado 1000 veces. Ese día de papá y mamá es clave, y ese día de papá y o mamá con los hijos es también clave. Entonces ahí tú tienes la oportunidad de hablar sobre la sexualidad preguntándole algo como: ¿has escuchado acerca del sexo? ¿Tus amigos te hablan acerca de eso? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Qué dicen tus amigos que es el sexo? ¿Tienes alguna pregunta? Entonces, cuando tú generas este tipo de comunicación, primero estás dándole a tus hijos el permiso de hablar contigo de todo. Esto es maravilloso. Segundo, estás dándole la oportunidad al Espíritu Santo que sea el que te capacite a ti para tú contestarle a ellos. Entonces tú le empiezas a contestar solo de acuerdo a sus preguntas, porque hay niños de 12 años que todavía no saben nada. No aligeres ese conocimiento en ellos. Pero si ya ellos tienen amigos y te van a decir: oh sí, mi amiguita me dijo algo acerca de sexo. Así, qué bien. Y cuéntame, ¿qué te dijo? Porque yo quiero decirte más acerca de eso. Entonces es importante esa intimidad entre papá e hijo, mamá e hija. Aquí, ya después de la pubertad, es el momento clave. Escúchame, voy a usar la palabra clave. Es el momento más importante del desarrollo de la sexualidad de tu hijo, porque ahora tú vas a inculcar los valores bíblicos acerca de la sexualidad. En la escuela, ellos van a recibir todo tipo de educación sexual. Pero tú, papá y mamá, son los responsables de enseñarle el punto bíblico sobre el sexo y la moralidad. Te voy a mencionar varios temas que tú no puedes dejar de enseñarle a tus hijos. Hay que hablarle de la desnudez. Escúchame bien, papá y mamá. El último programa que yo vi de Cristina años atrás fue alarmante de lo que los niños hacen con el maravilloso teléfono que tú les regalaste, con cámara. Se ven tentados
a tirarse fotos de su desnudez y peor, pasarlas a un amigo. Entonces hay que hablarle de la desnudez, hay que hablarle de la virginidad, hay que hablarle de la tentación, porque cuando tu hijo ya tenga una amiga y cuando ya tengan una relación, sea formal o informal, tú tienes que enseñarle a ellos que nuestro cuerpo Dios lo hizo listo para la sexualidad y hay ciertos toques que van a provocar en ellos querer más de un departamento que todavía no están listos para manejar, que es su sexualidad. Hay que hablarle de la tentación, hay que hablarle de la pornografía, hay que hablarle de la fornicación. Hay que hablarle de la edad donde tú le vas a permitir a ellos tener un amigo, tener un novio, como tú les quieras llamar. Hay que hablarle sobre la importancia de no hacer yugo desigual y hay que hablarle de la homosexualidad. Esos temas que te acabo de decir son temas que tú puedes empezar a hablarle a tus hijos de la pubertad en adelante. Ya entre 11 y 12 años en adelante, según Dios te vaya guiando, según tú veas la madurez de tus hijos, tú debes entonces de empezar a hablarle sobre cada tema. ¿Cómo vas a empezar el tema? Preguntándole: mi amor, ¿tú has escuchado tal cosa? ¿Qué dicen tus amigos de eso? ¿Qué has escuchado? Porque quiero decirte lo correcto. Entonces, esto debe de ser una plática natural. Esto no es una plática de timidez. Esto no es una plática de que, Dios mío, de morbo. Esto no es una plática rara. No, porque créeme que en la escuela y sus amigos van a tener toda la información, pero muy seguro que va a ser errónea. Entonces tú tienes que hablarle tranquilamente. 2 o 3 cosas más que quiero hablarte, que es bien importante cuando estás hablando de mi hijo y su sexualidad. Es bien importante confirmar en la vida de tu hijo su relación con Dios. Preguntarle: hijo, ¿tú le has dado tu corazón a Dios? Nunca me olvido de un libro que me ayudó a mí a criar a mis hijos, que se llamaba Enseñándole a tus hijos lo bueno y lo malo. Lo bueno de lo malo. Y en ese libro, una de las cosas que yo aprendí era la urgencia de asegurarme que mi hijo sea un hijo que le dio su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque entonces toda tu educación, toda tu formación con tu hijo va a ser en base de lo que dice la Biblia. Ellos te van a decir: mi amigo dijo. Ellos te van a decir: mi amigo hace. Pero tú vas a poder decirle: sí, mi vida, pero ¿sabes qué? Acuérdate que tú y yo somos cristianos. Entonces papito Dios nos dejó un libro de instrucciones. ¿Quieres escuchar lo que dice papá Dios? ¿Quieres que te cuente lo que Dios quiere de ti? Entonces es bien importante confirmar que ellos le han dado su corazón a Dios. Porque entonces tú vas a reforzar que junto con esa sexualidad, junto con todos esos deseos, junto con toda esa forma de estar ya creciendo, ya pasaste de niño a ser ya un adolescente, a ser un joven, a ser ya adulto, hay que reforzarle la necesidad de obedecer a Dios. Hay que decirle: hay cosas que van a sentirse buenas, pero papito Dios no quiere que tú las hagas. Hay cosas que quizás tus amigos están haciendo, pero Dios no quiere que tú las hagas. Entonces, escucha a tu hijo, por favor, y no te escandalices. Y peor, no te apresures a sacar conclusiones de lo que tu hijo te pregunta o te dice.
Muchas veces sacamos conclusiones porque ellos preguntaron algo y tú rápido asumes que son ellos los que están sintiendo o haciendo esto. Entonces cuando tu hijo te ve escandalizada, cuando tu hijo te ve alarmada, simplemente le vas a poner una pared donde la confianza que él pensaba tener por un momento no está. Hable de cómo mantenerse puros. Esto es tan importante y es posible que sea hasta difícil. La pureza del joven. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde el sexo simplemente se ha corrompido. Es una entretención entre cualquier persona. Es bien importante, algo que yo practiqué y sería muy interesante si tú quieres practicarlo. El minuto que yo me di de cuenta que mis hijos eran atraídos por el sexo opuesto. Ok, ya le están gustando a las muchachas, decimos los boricuas. Inmediatamente yo preparé una invitación, la envié por correo. Ellos recibieron esa invitación que decía: tienes una cita con tu papá tal día, en tal lugar, a tal hora, y esa noche es exclusiva para hablar de la sexualidad. Ya esto más o menos se da de los 15 años para arriba, donde ya tú ves que tu nene se está enamorando, tu nena se está enamorando, y ni modo, es algo bello, esa etapa linda de tus hijos. Entonces yo recuerdo que escogimos ese día para tener esa cita en un restaurante, para contestarle cualquier pregunta y sobre todo para reforzar la pureza, guardarse puros para que ese sea el regalo a su compañero o compañera la noche de sus bodas. Y una de las cosas que yo hice fue, después de que todas las preguntas fueron contactadas y hablarle de la pureza, se le dio una sortija donde los comprometimos con nosotros a guardarse puros para su cónyuge. Hay que tratar lo que sea, contar de que ellos tomen conciencia de que vale la pena obedecer y vale la pena mantenerse puros. Otra de las cosas que tú necesitas hacer con tus hijos cuando estás hablando de la pureza es enseñarle a que ellos escogen sus amigos. Los amigos no los escogen a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son reyes, ellos son princesas. Entonces no todo el mundo va a ser digno de ser sus amigos. Le vas a enseñar a que escojan amigos que les ayuden a ellos a mantenerse puros. Lo otro es orar continuamente con él o ella por convicción. Y por último, ayudarle, enseñarle a ellos a buscar de Dios diariamente. Entonces, quiero terminar con esto. Por favor, papá, mamá, tú que me estás escuchando, ten un tiempo definido, específico, para cada uno de tus hijos. Esto es importante. Ok, el lunes a las 8 tengo cita con María. Ok, el viernes te toca a ti, Juan, a las 7 de la noche. Y estos son citas, dates entre papá y mamá con sus hijos para sacar tiempo de calidad y escucharlos. Usted no tiene una idea de cuántas veces yo he escuchado de niños, de jóvenes: yo no puedo hablar con mami porque mami y papi nunca tienen tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde podemos tener 1, 2, 3 trabajos. Tenemos
retos financieros y está bien que trabajes y que te esfuerces, pero no puede ser a cambio de la cita con tu hijo. Y termino con esto: el hablar sobre el sexo y la sexualidad le brinda la oportunidad de compartir valores y creencias con sus hijos. Recuerda que tu hijo necesita saber que en todo tiempo, en todo momento, para todo tipo de preguntas, él puede tener una fuente confiable y honesta para resolver sus dudas. Y ese eres tú, papá y mamá. Así es que en esta noche te dejo con esta enseñanza. Vuelvo y digo, no es una enseñanza que se predica mucho en los púlpitos, no es una enseñanza común, mas sin embargo es una enseñanza que urge, porque si algo sigue subiendo son los embarazos de las jóvenes no casadas. Si algo sigue subiendo es jóvenes contrayendo SIDA. Mis hermanos, todo esto sigue. Y tú eres responsable de que tu hijo y de que tu hija vayan creciendo, conociendo su cuerpo y entender que fue un regalo de Dios y que ese regalo se lo van a dar al cónyuge el día de su boda y que por lo tanto hasta que llegue ese momento deben de guardarse puros. Si tú tienes alguna pregunta, si tienes necesidad de compartir, de preguntar algo más íntimo, quise ser muy cuidadosa en la forma en que traía este estudio hoy. Mi teléfono es 216-513-2347. Recuerda que en mí tienes una amiga. Permíteme cerrar con una oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a través de estas redes sociales, yo ministro la mente, ministro el corazón de cada padre. Oh, herencia de Jehová son los hijos. Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas de nosotros padres responsables, padres que sean capaces de hablarle y de enseñarle a sus hijos acerca de todo. Padre, gracias, porque yo sé que esta palabra no retorna vacía, sino que hace el efecto por la cual es enviada. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor sonría sobre ti